Saludos amigos y suscriptores, bienvenidos al Laboratorio Bíblico, donde analizaremos y responderemos las preguntas en base y a la luz de las Escrituras. Hoy tenemos la siguiente pregunta. En Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Cuando menciona no debáis nada a nadie, ¿quiere decir que no tengamos deudas con entidades bancarias o personas particulares? Primeramente, un gusto poder compartir con ustedes estas interrogantes y poder responderlas de manera debida y en base a las Escrituras. Generalmente, este pasaje es entendido de dos maneras. El personaje 1 menciona de esta manera: yo nunca incurriré en un préstamo. Me niego a comprar algo sin tener dinero a la mano, y tampoco voy a tener tarjetas de crédito. El personaje 2 menciona de la siguiente manera: yo requiero y pido préstamos bancarios o personales, pago puntualmente mis deudas, nunca incurrí en faltas de no querer pagar o de estafar a algún prestamista. ¿A qué se refiere este versículo o esta parte del versículo? La mención del primer personaje no es correcta. Contradice al versículo anterior, que es el 7, y dice de la siguiente manera: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Como podemos notar, en el versículo dice que debemos pagar a todos los que les debemos. Es decir, que en este punto, al que menciona, el versículo está ya en deuda y por eso le insta a que pague lo que debe. A menudo hay problemas para entender este pasaje y muchos lo llevan a un nivel muy textual y muy radical, de que no deberíamos adquirir préstamos de ningún tipo, por ejemplo, préstamos bancarios, préstamos de personas particulares, prendas de objetos a cambio de dinero, etc. No lo deberíamos hacer porque significaría que somos deudores en tal caso y estaríamos desobedeciendo este pasaje de la Biblia. Si es que tomamos este verso sin analizarlo muy bien, se podría entender de esta manera. Cuando leemos la primera parte, no debáis nada a nadie. Y en ese sentido, cualquier préstamo sería pecado, porque estaríamos desobedeciendo lo que dice que no debemos deber nada a nadie. Entonces, obviamente, cometeríamos pecado. Y más aún cuando el versículo no especifica que solamente sea dinero. Podría ser además algún material de cualquier tipo, una herramienta, un bien inmueble, un instrumento musical, objetos personales, etc. Si pidiéramos prestado alguna de estas cosas bajo este tipo de entendimiento, entonces muchas de las cosas de las cuales hacemos a diario serían pecado. Ahora, ¿condena la Escritura el prestar o pedir un préstamo financiero? Aunque la Biblia nos advierte acerca de los peligros de prestar, no condena esta práctica. ¿Qué quiere decir entonces realmente el versículo? La Escritura en este texto se refiere a una deuda no pagada con fines maliciosos, a una deuda desleal, donde se está afectando, dañando, entristeciendo y perjudicando a la persona a la que se debe, a causa de una irresponsabilidad. Por ejemplo, yo me presto dinero de una persona de la que conozco y por motivos maliciosos no quiero devolver ese monto. Lo hago a medias, me escondo o invento excusas para no pagar. En otras palabras, estoy estafando a alguien que confió una suma en mis manos.
A este tipo de deuda y actitud es a la que la Escritura se refiere en este versículo. A alguien que no es responsable con sus deudas, que busca medios ilícitos para no pagar su deuda, a alguien que incurre en mentiras para no cumplir su palabra. Se refiere a alguien que no le importa que la otra persona esté sumida en profunda tristeza por haberle confiado a alguien tal vez los ahorros de su vida y al cual no le interesa en lo absoluto devolver lo que se prestó, ni le interesa cómo se sienta su prójimo o hermano. Ese tipo de actitud es la de un impío que no conoce al Señor. En Salmo 37:21 dice de esta manera: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Es en ese sentido a lo que se refiere la Escritura en el pasaje de Romanos 13:8, más preciso en la primera parte, el de no deber nada a nadie. Es en ese sentido. Ahora bien, una deuda pactada con una persona particular, entidad bancaria, cualquier instituto que pueda ser, etc., hecha bajo condiciones mutuas y que se está pagando puntualmente y en total conformismo del prestador, no es por ningún motivo mala y la Escritura no la prohíbe. Una deuda acordada obviamente ha sido aceptada por ambas partes. Hay un acuerdo mutuo de condiciones. El prestador está conforme y seguro de los pagos. Y si se está pagando de manera puntual y sin falta, no se incurre en ninguna falta ni pecado. Hay muchos versículos sobre el tema que demuestran que prestar o recurrir a préstamos o créditos financieros no son pecado, ni tampoco están prohibidos por la palabra de Dios. Hay una escena en la parábola de los talentos que se encuentra en Mateo 25:14. Seguro muchos lo conocemos. Es la historia donde el Señor deja talentos a sus siervos. Todos lo administraron bien al retorno de su Señor, pero el último siervo no lo hizo. Me enfocaré en la última parte, donde el Señor le pide cuentas al siervo que recibió un talento. Mateo 25:24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por lo tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubieras recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En el verso 27 menciona y recrimina del por qué el siervo no optó por dejar su talento a una entidad bancaria. En otras palabras, es un préstamo que se realiza o que debería haber realizado este siervo a un banco, y el banco obviamente iba a pagarle intereses. ¿Por qué menciona esto el Señor? Obviamente porque no es ilícito, ni está prohibido, ni mucho menos es pecado. De lo contrario, el Señor no daría tal referencia, y que desde su punto de vista es más bien beneficioso y no malo. Mencionaré otros pasajes de la Biblia acerca del tema. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Salmo 112, versículo 5. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbios 19, 17.
Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: «Ah, Señor mío, era prestada». Segunda de Reyes 6, versículo 5. En esta escena el profeta en ningún momento recrimina el por qué esta persona se ha prestado esta herramienta, más al contrario, le ayuda haciendo flotar el hacha en el río para que no se meta en problemas. Otro versículo: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Salmo 37, versículo 21. Menciona que el impío es el que contrae deudas y no paga. Nuevamente, debemos evitar esta acción deshonrosa y desleal que descalifica totalmente a cualquier creyente y es un pésimo testimonio hacia los gentiles. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás tu mano a él liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Deuteronomio 15, 7 y 8. Otro versículo: y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced el bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Lucas 6, verso 34 y 35. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Salmo 37, verso 26. Al que quiera tomar de ti prestado, no se los rehuses. Mateo 5, 42. En ese sentido no debemos tener ningún problema en adquirir un préstamo, ya sea individual de persona a persona o con una entidad bancaria. Pero una recomendación que yo daría para no tener deudas que no se puedan pagar es no adquirir sumas extraordinarias que no podamos invertir o generar ingresos para devolverlo, o no tener el sueldo necesario para pagarlo. En ese caso, lamentablemente se va a cortar los pagos de manera indeseada y forzosa, quedando como deudores morosos. Sabiendo que nuestros ingresos no podrían haber pagado esa deuda, nos atrevimos a adquirir un préstamo de manera irresponsable. Si depende de nosotros, evitemos estos riesgos innecesarios. Por otra parte, nadie está libre de quebrar de manera inesperada en algún negocio o quedarse sin trabajo en un futuro próximo. En ese caso, como pasa en muchas personas, sería una deuda inconsciente o accidental. No se está dañando a alguien de manera intencional, ya que fue algo fortuito, y en ese caso tampoco sería una falta, ya que se llegó a esa situación sin la mínima intención de hacer daño a la otra persona, para lo cual se tendrá que hacer mucho más esfuerzos para liquidar esa deuda, como manda la Escritura, el de ser responsable para con nuestros deberes y con nuestra palabra. Vamos a tener que buscar todos los medios posibles o llegar a una conciliación con la parte prestante explicando nuestra situación para llegar a un acuerdo. Esta fue la pregunta del día y ha sido un gusto compartir estos minutos con todos ustedes. Hasta la próxima y hasta un nuevo video.